Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo la actualización financiera de la empresa Mercado Libre con los datos disponibles al 31 de marzo del año 2021. Ya tenemos los datos disponibles del primer trimestre del año y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal le fue a Mercado Libre y si podemos encontrar algo que explique la semejante baja que desde máximos del año 2021 en nivel de los $2.000 a mínimos alcanzados al 13 de mayo del 2021, lleva a una corrección en el precio del 37% aproximadamente, testeando soportes en el nivel de precio de los $1.270 por acción. Viendo cómo varió su estado de resultados, los ingresos totales que tuvo la empresa Mercado Libre fueron 4% mayor a los que tuvo en el último trimestre del año 2020. Esto es bastante positivo ya que se esperaba una reducción en los ingresos. Al menos esas eran las expectativas del mercado y Mercado Libre pudo aumentar sus ingresos, así que esto es un dato positivo. También es un dato positivo que haya tenido un mayor aumento en su beneficio bruto, el cual fue de $591 millones, un 21% mayor que los que tuvo al último trimestre del año 2020. Vemos que la variación es más que proporcional a sus ingresos, así que tuvo un apalancamiento positivo, al menos al nivel de beneficio bruto. La empresa pudo tener un mejor margen con respecto a sus costos. El resultado operativo fue de 90 millones, una variación positiva del 460% con respecto a la pérdida operativa que tuvo en el último trimestre del año 2020. Los ingresos financieros se llevaron de esta ganancia operativa gran parte, ya que tuvo una pérdida financiera de $81 millones, los cuales fueron 330 veces mayores a las pérdidas que tuvo en el último trimestre del año pasado, dejando un resultado antes de impuestos de 9 millones. El impuesto sobre el beneficio le saca unos $43 millones, dejándole una ganancia a Mercado Libre, que en este caso es pérdida, por 34 millones. Vemos que los gastos financieros aumentan con respecto al último trimestre un 189%, siendo de 91 millones. El flujo de efectivo por actividades operativas fue negativo. Esto es un dato bastante malo, ya que la empresa perdió y se tuvo que desprender de activos en el primer trimestre. Es una variación negativa del 122%, ya que en el último trimestre del año 2020 tuvo un flujo de efectivo por actividades operativas de 1.182 millones. Esto lo vemos reflejado en el balance de Mercado Libre, en las cuentas de activos con respecto a pasivos, viendo que en el total de activos variaron un 20% a la baja con respecto al último trimestre del año 2020, mientras que el total de pasivos aumentan un 7,25%. Esto quiere decir que la empresa está más endeudada y tiene menos activos. Vemos que entre las principales variaciones negativas dentro de lo que es su activo de corto plazo, el cual bajó 27% con respecto al periodo anterior, las principales bajas la tuvieron efectivo e inversiones a corto plazo, efectivo y equivalentes, otros activos corrientes. Las cuentas que subieron dentro del activo corriente son deudores comerciales, pagos por adelantado y la cuenta existencias o mercadería. También tuvo un aumento en propiedad, planta y equipos del 15%, en activo inmovilizado intangible un aumento del 43%, en las inversiones a largo plazo un aumento del 5% y en otros activos no corrientes un aumento del 13%. Podríamos pensar, y por cómo estamos viendo las cuentas, que la empresa se desprendió de gran parte de efectivo para hacer bajar el pasivo, al menos el pasivo de corto plazo, el cual bajó un 11%, también para hacer frente a algunas adquisiciones de propiedades, planta y equipos e inversiones a largo plazo, pero vemos que la pérdida de activos no compensa a la pérdida de pasivos. De hecho, ganó pasivos en el largo plazo y en el total, y esto se explica acá en el flujo de efectivo por actividades operativas, el cual fue negativo. Esto es algo a mejorar por Mercado Libre, ya que de persistir un flujo de efectivo por actividades operativas que sea negativo le puede traer serios problemas a la empresa y puede seguir achicando su patrimonio neto, el cual dio negativo al 31 de diciembre del año 2020, era de 1.600 millones, y al primer trimestre del año 2021 fue negativo por 30 millones, y esto es porque la empresa tiene más deuda que activos. Es una situación bastante delicada la de Mercado Libre, está bastante sobreendeudada, muy sobreendeudada diría yo. Yendo a lo que son los principales ratios que solemos ver, en el caso de la liquidez fue de 1,22, vemos que la liquidez baja con respecto al trimestre anterior. La liquidez ácida también fue menor, de 1,18, y el fondo de maniobra, que surge de la resta entre activos corrientes y pasivos corrientes, fue de 695 millones, o que la liquidez empeora con respecto al periodo anterior. La solvencia es negativa para Mercado Libre,
producto del sobreendeudamiento que vimos y el patrimonio neto negativo de la empresa. La proporción de activo con respecto al pasivo empeora bastante con respecto al último trimestre, ya que por cada dólar de pasivo la empresa tiene 0,99 en el activo para responder. Una situación más que delicada que ha empeorado muchísimo con respecto al último trimestre. Vemos que en la estructura de financiamiento en color naranja, la financiación con pasivo y en color azul la financiación con patrimonio neto y vemos como en los últimos trimestres viene a la baja la financiación con capital propio y aumentando la proporción con pasivo, pero da el gran salto en el último trimestre financiando todo con pasivo, lo cual da la señal de un sobreendeudamiento bastante peligroso, sobre todo en un contexto donde puede subir la tasa de interés. En un caso hipotético donde la inflación de Estados Unidos se dispare y empiece a incomodarle a la Reserva Federal y tenga que subir la tasa de interés, la situación de mercado libre se va a ver bastante perjudicada, ya que como vimos el pago de intereses le representa una gran proporción de su resultado operativo, llevándose gran parte de sus ganancias operativas. Los gastos financieros vienen subiendo considerablemente. La cobertura de intereses con respecto al resultado de EBITDA fue superior a la que tuvo en el trimestre pasado, eso es un dato positivo. Pero la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas fue negativo, obviamente por el resultado negativo en el flujo de efectivo que tuvo la empresa. Esto es un dato bastante delicado en la situación financiera de mercado libre. La proporción de activo no corriente sobre el activo total sube. La empresa ha estado aumentando su propiedad de planta y equipos y activo no corriente, siendo este un 25% del activo total. Vemos que la financiación de la inversión inmovilizada con capital propio y deudas de largo plazo se encuentra por encima de 1, lo cual es positivo, pero empeora con respecto al último trimestre. Los márgenes variaron positivamente en el caso del margen bruto. Como ya vimos, la empresa pudo sacar mejor beneficio bruto, siendo este del 42% el margen, un margen operativo del 6,59%, el cual también vuelve a ser positivo con respecto al último trimestre del año pasado, pero ya cuando vemos las ganancias, el margen fue negativo en 2,47%, pero sin embargo fue un margen neto menos malo que el que tuvo en el último trimestre del año 2020, ya que fue del 3,81 negativo. Obviamente la rentabilidad con respecto al activo es negativa, de 0,65, y la rentabilidad neta también negativa por el patrimonio neto negativo que tuvo en el periodo. El beneficio por acción fue de 0,68 centavos de dólar. La capitalización bursátil es de 68.000 millones para Mercado Libre, un 5% menor a la que tuvo al 31 de diciembre. Como ya vimos, los ingresos variaron positivamente un 4%, el beneficio bruto positivamente un 21%, el resultado operativo un 461% con respecto al trimestre anterior y el resultado del ejercicio varió positivamente un 33%. Y bueno, básicamente ese es el panorama de Mercado Libre, al menos financieramente y en su estado de resultados. Desde mi punto de vista no es un momento para salir corriendo, la empresa ya bajó un 37%, de hecho he estado ampliando mi posición en Mercado Libre, yo voy a seguir comprando a medida que el precio vaya descomprimiendo la dispersión entre las medias móviles. Mi expectativa es que se mueva algo parecido a lo que se movió en el periodo 2019, principios del 2020. Siempre que no pierda la tendencia alcista y no se dé el cruce a la baja de las medias móviles, no voy a salir de Mercado Libre. Su estado de situación financiera, si bien es bastante delicada, tuvo flujo de efectivo por actividades operativas negativo, haciéndole perder activos a la empresa, dando un sobreendeudamiento bastante alarmante. Hay que estar muy atento a lo que haga la Reserva Federal, que ya salió a decir que la inflación por ahora no le molesta y que va a seguir con las tasas bajas. Es una situación que puede cambiar rápidamente si la inflación de Estados Unidos se dispara y la Fed tiene que salir a subir las tasas de interés sorpresivamente. Voy a estar haciendo la actualización financiera de la empresa Alibaba y Amazon para ver más o menos la comparación entre las tres. Pero como ven, no es nada color de rosa la situación financiera de Mercado Libre. En su hoja de balance es bastante crítica, tiene un sobreendeudamiento bastante importante, pero la empresa sigue creciendo, puede seguir manteniendo el crecimiento en sus ingresos, que en este tipo de empresa es lo que más hay que mirar, ya que tiene que ganar toda la cuota de mercado que le sea posible y entrar con fuerza a países como México y Brasil y seguir conquistando Latinoamérica. Así que ese es todo el análisis, esa es toda la actualización financiera. Recuerden que esta planilla está disponible en el grupo de Telegram donde tenemos la actualización financiera de la empresa Alibaba.
Amazon y la comparación entre las tres en la hoja número 5, todos con los datos actualizados al 31 de marzo del 2021. El grupo de Telegram va a estar disponible en la descripción de este video y de todos los videos anteriores, así que sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.